Bendecido y protegido día tengan cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque se están conectando para recibir esa palabra de verdad que transforma nuestras vidas y que nos llevará a tener una vida de plenitud. Sean ustedes bienvenidos, preparen su arma de guerra que es la palabra y su cuaderno para anotar lo que el Espíritu Santo va a decir el día de hoy a través de nuestros amados pastores. Buen día tengan a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Iglesia del Señor, Iglesia El Remanente de Quetzaltenango. También le doy la bienvenida a aquellos que nos puedan ver a través de las redes. Perdón por aquellos inconvenientes que podamos tener. No estamos transmitiendo en directo debido a ciertos cortes de energía eléctrica en nuestra ciudad. Pero ese es el privilegio de los que vienen a la casa del Señor, ¿sí? Por eso es que le aconsejo venir a la casa de Dios. Quisiera que por favor se pongan de pie y me acompañen en una oración. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que tenemos hoy, tu iglesia, de estar presentes ante ti. Señor, sabemos que tú estás acá. Sabemos, Señor, que tú, Señor, tienes propósito para cada uno de nosotros. Y la palabra que hoy, Señor, vamos a escuchar es viva, es eficaz, edifica nuestras vidas, edifica nuestras familias, edifica todo lo que nosotros hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a desechar todo aquello que pueda estorbar que nosotros podamos escuchar y retener tu palabra. Y que sobre todo la pongamos por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dámele un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Es lo más fuerte. Él realmente es el invitado especial. El escritor inglés, cristiano por cierto, Charles Dickens dijo: el hombre es un animal de costumbres. El hombre es un animal de costumbres. Hay otro personaje que muchos conocen. No sé si valdrá la pena que lo mencione. Quizás a algunos les podrá molestar a las mujeres, tal vez no. Ya que insiste, se lo voy a decir pues. Mafalda. De costumbre el hombre es un animal, dijo esta mujer. Qué bárbara, ¿verdad? A nosotros siempre nos vive cayendo. Pero Charles Dickens dijo que el hombre es un animal de costumbres. Unos investigadores en una ocasión hicieron un estudio en más de 100,000 personas. Y utilizaron las ondas, o mejor dicho, las señales que transmiten nuestros celulares, los teléfonos móviles, que están conectados a antenas. Y ellos pudieron obtener la información acerca de la hora y las coordenadas, el día específico en el cual las personas estaban usando su teléfono. Y descubrieron que estas personas, estas 100,000 personas, siempre tenían hábitos predecibles, ¿sí? Siempre iban y regresaban a los mismos lugares cada día. Entonces ellos concluyen ahí, verdaderamente el hombre es un animal de costumbres, como lo dijo Charles Dickens. En una ocasión recuerdo que yo pues iba para la clínica, ¿sí? Y en mi trayecto pues en una rotonda normalmente sigo recto por la calle Rodolfo Robles para la clínica, pero en esta ocasión tenía que ir, mejor dicho, a comprar algo al supermercado. Y cuando llegué a la rotonda, no crucé para el supermercado, sino que seguí recto. Y cuando sentí, ya estaba enfrente de la clínica. El hombre es un animal de costumbre. Esa era mi costumbre, ir siempre por ese trayecto. No sé si a usted le ha pasado. No sé si yo soy el único animal de costumbre, pero creo que todos también son animales de costumbre. Así que no me siento tan solo. Gracias. Pero para ilustrar mejor de lo que yo quiero compartir con usted en esta mañana, pues hay una fábula muy interesante. Dice que estaba una ranita observando cómo un río caudaloso estaba creciendo. Y cerca de ella había un escorpión, ¿sí? Y el escorpión se acercó a la ranita y le dijo, ¿verdad? Ranita, yo necesito cruzar este río contigo. Yo no puedo. Y entonces
la ranita que era cristiana, te reprendo, Satanás, hollaré serpientes y escorpiones. Eso no dice la fábula, eso me lo estoy inventando yo. Y entonces la ranita dijo, no, estás loco, ¿cómo te voy a llevar si yo sé de lo que eres capaz? Yo sé que si me picas me vas a matar. Ni loca yo te voy a llevar a través del río, le contestó. Y entonces el escorpión, pues, no se quedó ahí, insistió y le dijo, ranita, pero ya te pusiste a pensar, ¿cómo podría yo hacerte daño? Si yo voy sobre ti, si yo te pico, tú mueres y entonces yo me ahogo, le dice. Y la ranita entonces pensó, sí, tiene razón, es que, súbite pues, tenés razón, súbite. Y se subió entonces el escorpión al lomo de la ranita, ¿sí? A medio camino iban cuando de repente la ranita sintió el piquetazo en la espalda. Y poco a poco empezó a morir y con las pocas fuerzas que le quedaban a la ranita, se le queda viendo al escorpión. ¿Por qué? Le dijo. ¿Pero por qué? Y el escorpión antes de ahogarse le dice, perdóname, perdóname, es la fuerza de la costumbre. Y de eso precisamente es que yo hoy te quiero hablar, de la fuerza de la costumbre. Es una fuerza capaz de arrastrar a cualquiera de nosotros, ¿ya? Cualquiera de nosotros puede ser víctima de la fuerza de la costumbre. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres, pero desafortunadamente, la mayoría de nosotros, Dios lo dijo en su palabra, tenemos tendencia más a lo malo, ¿sí? ¿Dónde lo dijo el Señor? ¿Se recuerda usted? Después del diluvio, cuando Noé hizo el altar y tuvo un aroma agradable para Dios, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Sí? Ya no volveré a destruir la tierra, porque el hombre desde su juventud tiene tendencia a hacer lo malo, ¿sí? O sea que siempre hay un poquito más de inclinación a hacer lo malo. Nuestros pensamientos concluyen en acciones, ¿sí o no? Y la repetición de esas acciones que generan un hábito. Y los hábitos después desarrollan costumbres. Entonces nadie está exento de tener costumbres, porque todos pensamos o no. ¿Sí o no? Todos. Entonces usted tampoco está exento. Todos tenemos costumbres. Pero hoy mi intención no es ofenderlo, no es juzgarlo, ¿sí? No es que usted se sienta mal. Lo que quiero es que usted pueda dar un mejor fruto. A mí me ha servido esta prédica también, para que cuando se nos sea pasada la plomada de albañil, nuestros muros sean encontrados rectos. Recuerdo que en una ocasión fuimos a una convención y en esa convención una persona, pues, lastimosamente, pues, dijo algo que a mí en particular no me gustó. Él dijo que nosotros, pues, pastores, teníamos que aprender a trasquilar las ovejas. Y los que me acompañaban, mis ovejitas, mis peligüeyes, le digo yo, empezaron a blorear y me dijeron, ahora ya no le vamos a decir el pastor Zucchini, ese es mi apellido. Ahora vamos a decir el pastor Trasquilini. Así me decían. Yo dije, perdona a los padres porque no saben lo que están diciendo. Pero entonces me pongo a pensar que tal vez sí es cierto. Nosotros, que yo quiero en particular no trasquilarlos económicamente, pero sí trasquilarlos para quitarles a lana vieja, para que les salga una mejor y más abundante lana, ¿sí? Que su fruto sea mejor. Esa es la intención de esta enseñanza de hoy. Hay diferentes tipos de costumbres, ¿sí? De las cuales quisiera hablarle. Si me alcanza el tiempo, las vamos a ver todas. Pero si no, pues tenemos tiempo. En el siguiente servicio, pues podemos seguir hablando acerca de estas costumbres, ¿sí? Y en la Biblia se nos muestran que las costumbres nos ponen en peligro a todos, ¿sí? Y no solo éramos los únicos, también el pueblo de Dios pues tenía muchas costumbres. Y de esas costumbres que yo encontré en la Biblia, hay costumbres que eran propias de otras naciones, ¿sí? Que el pueblo de Israel las adoptó. También habían costumbres que eran de ellos. Y había otro tipo de costumbres de las cuales habla la Biblia, que esas ya son personales, ya son propias. Entonces vamos a hablar de esas costumbres, de esos tres tipos de costumbres, ¿sí? Para ello quiero que por favor me acompañe al libro de Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2, y descubramos
¿Cuáles son esas primeras costumbres? ¿Ya lo tiene usted? Isaías 2, versículo 6. El profeta de Dios, Isaías, recibe una visión de lo que el pueblo estaba haciendo. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos ¿de qué? De costumbres traídas del oriente y de agüeros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Es decir, que el pueblo de Israel tenía costumbres que no eran de ellos, eran de los otros pueblos, de los pueblos del oriente, pero ellos las habían adoptado también como propias. Entonces yo diría, le llamaría a estas costumbres, las costumbres importadas, ¿sí? Tanto es la fuerza de la costumbre que fácilmente logra permear en la mente de las personas y se quedan ahí con nosotros. Así es que las primeras costumbres, ¿cuáles son? Las costumbres de otras naciones, las costumbres importadas. Nosotros como guatemaltecos también somos susceptibles a otras costumbres de otras naciones. Importamos muchas costumbres, sobre todo de aquel país que está allá al norte. Pero también tenemos costumbres de occidente, no solamente el norte. Y muchas de esas costumbres ahora ya son nuestras también. ¿Cuál es la que está más cerca de celebrarse en estos días? ¿El famoso qué? Halloween. Antes no era tan popular en Guatemala, pero veo que ha cambiado. Hace poco hice un viaje a la capital con mi esposa y cuando me detuve en un restaurante, porque ella me insistía, quiero parar a comer, quiero parar a comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de palabra. Pero bueno, yo para complacerla ya tuve que parar. Paré ahí. Carne, quiero carne. Paré ahí y pasé junto a un vehículo caminando. Cuando en eso vi algo que colgaba del baúl. Y mi primera impresión fue, estos cerraron el baúl tan rápido que se les olvidó y esto quedó de fuera. Y yo que me acerqué, veo que era un brazo. Entonces me pareció raro, pero después me puse a pensar, ¿pero por qué tenían un brazo colgado? Obviamente representaba la tragedia de alguien más, pero que era por motivo de Halloween, ¿verdad? Y muchos decoran así sus vehículos, muchos. Bueno, salimos del restaurante ya satisfechos y nos fuimos camino a Guatemala. Y más adelante, unos kilómetros más adelante, había un poquito de tráfico y había un carro que iba delante de nosotros y lo pudimos alcanzar. Es que mi esposa siempre dice, dale, dale, metele la pata, más velocidad. Y yo, pues no, tranquila, ¿para qué? Hay que ser prudentes, dice la Biblia. Hay que ser prudentes, aprender de Jason. Entonces, alcancé ese vehículo y podía ver por el vidrio trasero que habían dos máscaras. Una era la famosa máscara agujereada de Jason. Pero no este Jason, ¿verdad? Del otro, del viernes 13. ¿Sí? Una película de terror. Y a la par tenía otra máscara que ahorita sí verdaderamente no recuerdo el nombre, pero era una máscara también de terror. ¿Sí? Alusiva también al Halloween. Así es que esta costumbre ya está en nuestra nación. Pero no le quiero dar publicidad a esta costumbre, ¿verdad? Esta celebración no es mi intención en esta mañana, no me interesa. El problema es que muchos cristianos disfrazan a sus hijos en estas fechas. Muchos lo hacen. Yo no sé qué está pasando, no sé, tal vez es ignorancia, tal vez es un poco de inocencia, o tal vez es estupidez. Perdón por la palabra, pero tal vez es estupidez. Porque yo no puedo entender cómo alguien puede celebrar algo que es darle la espalda a Dios. ¿Sí? Es ofenderlo a Él. No podemos participar en ese tipo de costumbres, en esas tradiciones. Así es que no lo haga. Pero no todo es malo tampoco en ese día. También ese día, hace muchísimos años, en 1517, un 31 de octubre, en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Lutero clavó sus 95 tesis. Él se oponía a las aberraciones que hacía en ese entonces la Iglesia Católica. Se oponía a las indulgencias y proponía entonces una justificación que era solamente por la fe, una sola fe. Y hago un paréntesis. Si usted no lo sabía, la otra semana, el
el otro domingo, vamos a tener nuestro servicio a las 7 de la noche. ¿Sí? A las 7 de la noche. ¿A qué horas? 7 de la noche. Vamos a tener una fiesta de alabanza y de oración, pero también nuestra pastora, que le gusta mucho la historia, nos va a compartir acerca de la Reforma Protestante. ¿Sí? Entonces, no se lo pierda, por favor. Dale un aplauso al Señor. Déselo más fuerte. Así que la otra semana no diga que no sabía, que nadie le dijo. Se lo estoy diciendo yo ahora. No vengan a mañana porque va a estar cerrado. En la noche, a las 7, lo esperamos. Y lo mejor de todo es que al día siguiente es feriado, ¿sí o no? Entonces usted tiene tiempo para ir a descansar al día siguiente. No diga, ay, es que mañana tengo que ir a trabajar. Pues le cuento, no va a trabajar, no va a trabajar. Lunes, ese día no va a trabajar porque es feriado oficial. Así es que lo esperamos. Pero muchos tienen esa contradicción ese día, ¿sí? Yo no sé si usted la va a tener, espero que no. Pero muchos la tienen. Muchos. Hay mamás o hay papás que le dicen a sus hijos, prepárense hijos, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a celebrar la Reforma. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás loca? Si hoy es Halloween. ¿Sí? La influencia, la fuerza, la costumbre de sus compañeros. Pero si hoy es Halloween, la mamá que tiene un poco de palabra o el papá le dice todavía, como cristianos nosotros no celebramos eso. Así que vamos a ir a la iglesia. Bien papá, bien mamá por usted. Ojalá lo cumpla. Pero muchas veces los hijos siempre quieren jugarle a uno la vuelta y dicen, no hombre, ¿sabes qué? Va, ni vos ni nosotros, pues quedémonos aquí en la casita y de paso miramos unas películas de miedo. Ahí sí ya lo tentaron, ¿verdad? Porque el enemigo sabe por dónde entrarle a usted. Y como le gustan las películas de terror, de sangre, de miedo, de... Alec, por favor, te vamos a tener que ministrar. De sufrimiento. Mejor me quedo en la casa. No, haga lo bueno. Cambia esa mala costumbre. Usted ha tenido muchas veces la culpa porque ha motivado que sus hijos participen en esa celebración. Pero ahora es tiempo de que haga un cambio. Cámbielo por algo bueno. Que vengan a la iglesia y que celebremos juntos la Reforma Protestante. ¿Sí? Pero ¿qué más costumbres importamos del extranjero? Porque no es lo único, pues. Este es algo básico. ¿Qué más importamos? El aborto, ¿sí? El aborto. El aborto lo importamos ¿de dónde? Del norte, del occidente. Importamos también una vida sin ataduras, en libertinaje. ¿Para qué casarse? ¿Para qué? Unámonos. ¿Sí? Pasémosla bien y después cuando tengamos problemas, cada quien para su casa. ¿Sí? Por eso es que ahora nuestros jóvenes no se quieren casar, ¿ustedes? Ya me estoy preocupando. También importamos las ideologías de género, ¿sí? Y todo es importado de allá, como que fuera bueno. Hay muchas costumbres de esas naciones que nos quieren imponer, ni siquiera nosotros las queremos, pero nos las quieren poner, ¿sí? Mucho se ha hablado acerca de eso. Y quieren que nosotros adoptemos sus principios. Y tristemente esas naciones, cuando empezaron, sus principios y sus valores estaban basados en la palabra de Dios, pero los cambiaron. Pero nosotros no tenemos por qué cambiarlos. Le pregunto, ¿quién dicta los valores? ¿Quién dicta los principios? ¿Quién dicta la ética moral? Se la voy a poner fácil, ¿sí? De selección múltiple. ¿Está bien? A, los del mundo. B, los de otras naciones. C, los principios los establecen los gobiernos. O D, la palabra de Dios. Bien, así se contesta. Así decía el profesor Alfonso Ramírez en Así se contesta, mentes sanas. Tiene usted una mente sana. Ya veo que sí piensa. Levíticos 18:30. La Biblia de las Américas, esta versión dice así. Por tanto, guardaréis, ¿qué dice? Mi ordenanza. No practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo,
soy el Señor vuestro Dios. Entonces, nuestras costumbres son las que están ¿dónde? En la palabra de Dios, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, en sus preceptos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Nuestras costumbres tienen que alinearse a la palabra de Dios, no a la palabra del pastor, a la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Dios, ¿sí? Yo, así dice, ¿no? El Señor, vuestro Dios. ¿Le quedó claro? Su Dios le está diciendo eso. Pero también hay otro tipo de costumbres, y esas no son importadas. ¿Se acuerda que dije que iban a haber 3 tipos? Esas no las traemos de afuera. Nosotros somos buenos también para crear nuestras buenas costumbres, ustedes. No vienen del exterior, pero igual son costumbres que nos pueden hacer mucho daño. Y estas son las costumbres propias de nuestra cultura. O si usted quiere también, esas son las costumbres chapinas de exportación. Porque con tanta gente que hemos mandado al extranjero, ya deberíamos haber implantado alguna de esas costumbres por allá, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que es, pues es una tragedia que luego se convirtió en una costumbre del pueblo de Israel. Pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer, aunque yo sé que usted está ávido, pues, de leer la palabra y decir, leámosla, pero no hay tiempo. Perdóneme, no se vaya a ofender conmigo. Y esta es la historia de Jefté. Quizá usted ya la conoce muy bien, ¿sí? El galadita. Fue entonces él llamado a ser el caudillo, el líder del pueblo de Israel. Este pueblo, sus hermanos, sus medios hermanos, porque él era hijo de su papá, con una prostituta lo habían sacado de una vez. Pero después lo fueron a buscar porque sabía que era un hombre fiero, era un hombre valiente, un hombre de pelea, de guerra, ¿sí? Y lo fueron a buscar porque había un enemigo que venía en contra de ellos, los amonitas. Querían recuperar el territorio que habían perdido muchísimos años antes, pero tenían miedo. Dijeron, pero nuestro hermano, ese sí es valiente, vamos a buscar a Jefté y comenzámoslo de que sea nuestro caudillo, nuestro líder. Y así fue. Este varón aceptó. Y ahora acompáñenme por favor al libro de Jueces. Jueces 11:30. Luego de hablar con los enemigos y explicarles el por qué no les podían entregar las tierras y no aceptaron, entonces viene él y hace un juramento a Dios. Jueces 11:30. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Permítame un momentito. Muy pasa que la alabanza estuvo muy buena. Se queda uno sin voz. Entonces, resumiendo la historia, la primera persona que salió a recibirlo a él fue su hija. Su hija, su única hija, la que era virgen, la que no se había casado obviamente, la que no tenía hijos. Y Jefté, cuando la vio salir, quedó destrozado, porque él sabía el juramento que le había hecho a Dios y que no podía quebrantarlo. Cuando usted le prometa algo a Dios, le aconsejo, no quebrante su juramento. Pero ese es otro tema. Entonces, le cuenta a su hija acerca del juramento y su hija entonces le pide 2 meses. 2 meses para ir con sus compañeras, para ir con sus amigas a las montañas, a llorar ahí su virginidad. No porque la fuera a perder, sino que iba a ser virgen siempre, ¿sí? Y luego dice en Jueces 11:39-40, acompáñenme por favor, leámoslo ahí, Nueva Versión Internacional dice claramente, Jueces 11:39-40,
Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De ahí se originó, ¿qué se originó? La costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar a la hija de Jefté de Galaad, la muerte. Aclaro esto, muchas veces hay varias versiones, pero creo que Dios no pide esa clase de sacrificios humanos. La hija de Jefté nunca conoció un varón, ¿sí? Ese fue el sacrificio que hizo. Fue entregada al Señor para su servicio, así como Ana entregó a su hijo, a Samuel, ¿sí? De la misma manera. Pero lo que quiero rescatar de esta historia es que de esta experiencia se formó una costumbre. Una costumbre, ya no de 2 meses, pero de 4 días. 4 días, todos los años, las mujeres iban a la montaña a conmemorar o a celebrar este hecho. Como guatemaltecos, nosotros también somos buenos para tener nuestras costumbres, ¿sí o no? Que son parte de nuestra cultura, están tan arraigadas que año con año las venimos repitiendo, generación tras generación. Y hay una que está muy cercana, muy cerca. Es la famosa costumbre del fiambre. Unos dicen que después del terremoto del 73, como no había mucha comida, las amas de casa juntaron un montón de cosas que tenían y entonces crearon este plato del fiambre. ¿Quién sabe si así fue? Otros dicen que una señora que murió su marido en un velorio, la gente fue al funeral y después se fueron a su casa y no tenía nada que darles, juntó todo lo que tenía y les sirvió una mezcla de verduras, de carnes, de quesos y todo eso. Y le llamó fiambre porque se lo dio frío y tenían hambre. Fiambre. Entonces, así voy a sacar ahora mis nombres yo. Pero también hay otro tipo de costumbres que también sí nos hacen daño. La costumbre que tienen muchos de ir a adorar imágenes en las famosas procesiones. Lejos de acercarlos más a Dios, la gente cae en idolatría. Esa no es una buena costumbre. Pero también hay otro tipo de costumbres que nosotros tenemos como guatemaltecos, muy arraigadas, que son parte de la cosmovisión de cada chapín, ¿sí? Y que no debiesen ser parte del pueblo cristiano, sin embargo, como guatemaltecos, ahí están metidas en nuestra cabeza. Y son pero tan comunes que ese legado lo vamos transmitiendo generación tras generación. Se va pasando esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa costumbre. Es la fuerza de la costumbre. Y voy a enumerar 3 de ellas nada más. Solo 3. El listado es más largo. Y usted si quiere puede agregarle más en su casa. Número 1. La costumbre de ser impuntual. La costumbre 2, de participar en corrupción. Y 3, la costumbre de ver el vaso medio vacío. 3 nada más. El listado es grandísimo ustedes, pero por lo menos si resolvemos estas 3, creo que Guatemala cambiaría bastante, se mirarían los resultados, ¿sí? Así dicen los expertos. Del 100% de los problemas, con resolver el 20%, ya hay un cambio importante. Entonces 3 nada más. No puedo abarcarlo todo por cuestión de tiempo. Ya es más, ya avanzó el tiempo. No me interrumpa, por favor. Bueno, la primera de ellas, la impuntualidad. Dios es puntual. Todo bajo el cielo tiene su tiempo, ¿sí? El tiempo de Dios, el tiempo que Dios es perfecto. Él lo hace todo en el tiempo que dijo que lo iba a hacer. Él dijo en alguna ocasión que a los 70 años del cautiverio de su pueblo, de Judá, los iba a traer de vuelta. Y así sucedió exactamente con ese pueblo. Dios a los 70 años lo liberó. Pero ¿qué pasa con nosotros, como guatemaltecos, como cristianos que somos también? No respetamos el tiempo cronos, el cronológico, pero tampoco respetamos el tiempo de Dios. Menos vamos a respetar el tiempo de Dios. Porque nuestra costumbre, no,
la costumbre de la mayoría, porque no es mi costumbre, a mí me molesta ser impuntual, es llegar tarde. Llegar tarde siempre significa mi tiempo es más importante que tu tiempo. Eso es lo que usted dice cuando llega tarde. Mi tiempo es más importante que tu tiempo. Y cuando tu tiempo es más importante, no te importan los demás, porque la vida se centra alrededor de ti. Eres tú lo más importante. Nada ni nadie merece respeto, porque para ti, tú eres el importante, no los demás que te esperen. Y quiero compartirle lo que dijo alguien, es algo pues para mí muy interesante, muy apropiado. Él dijo, la puntualidad es un signo para el reconocimiento y el respeto de alguien o hacia alguien. La puntualidad es un signo para el reconocimiento y el respeto de alguien o hacia alguien. El autor de esto lo califica como un signo. ¿Por qué un signo? Porque un signo es algo palpable, es algo que se puede medir, es algo que se puede ver, ¿sí? Se puede ver cuando alguien respeta y reconoce a alguien. ¿Lo hace cómo? ¿Cómo lo demuestra? Siendo puntual. ¿Entendió? Así de sencillo. Siendo puntual usted muestra reconocimiento y respeto. Entonces el impuntual no muestra eso, ¿verdad que no? Él es más importante. Y tristemente, ni siquiera reconoce como alguien importante a Dios. Yo no sé, en esta iglesia, porque voy a hablar de las demás, quizás en otras tal vez es diferente, pero creo que es algo que está enquistado en nosotros. Constantemente se les tiene que estar recordando la necesidad de ser puntuales, ¿sí? Por favor, el servicio empieza a las 10 en punto, decimos. Y posteamos también en las redes, te esperamos a las 10 en punto. Pregunto mejor porque puede ser que haya algún malentendido. ¿Para usted qué significa 10 en punto? Mejor pongámonos de acuerdo porque, a ver qué significa la 10 en punto. 10 con 5 minutos, 10 con 10, 10 con 15, 10 con 30, 11. Las 10 son las 10, ¿verdad que sí? Entonces sí estamos bien. O sea, el mensaje sí llega claro. Lo que no hay es reconocimiento. No se valora. Y por costumbre nosotros también en nuestros servicios, lo primero que hacemos es lo único que le podemos dar a Dios. ¿Qué es lo primero? La alabanza y la adoración. Es lo que usted viene a dar. Ahorita usted está recibiendo. Ahorita usted no está dando. ¿Sí? Pero a usted, como no reconoce a Dios como importante, no le interesa venir a alabar ni venir a orar a tiempo. ¿Se da cuenta? Qué importante es entonces que usted sea puntual. Porque cuando no lo hace, la verdad es que usted no está dando la gloria al que se merece toda la honra y toda la gloria. Él se lo merece todo. Pero a usted no le importa. Y puede estar escuchando que ya empezó la alabanza y la oración aquí, y usted sigue sentado, sigue parado allá afuera o sigue hablando. Porque no le interesa. No hay reconocimiento, no hay respeto. Diga, ouch, pues, aunque sea. Ouch. La fuerza de la mala costumbre de ser impuntual no le permite a usted llegar a tiempo. Pero usted puede vencer. Usted puede vencer. Lo bueno es que aquí hay salmistas, adoradores que dan el ejemplo y son puntuales. Espero yo. Porque por algo se paran acá. Porque reconocen a Dios como lo primero. No se salen. Acá se queden a la oración. Ahora bien, la impuntualidad también tiene sus efectos en el trabajo.
Expertos dicen que la impuntualidad es sinónimo de menor productividad. Alguien dijo estas palabras un poco fuertes. Los impuntuales son ladrones del tiempo. ¿Cuántos aquí son ladrones del tiempo en sus trabajos? Creo que nadie va a levantar la mano. Nadie lo va a hacer. El alemán Max Weber, un importante teólogo también, le atribuye a la ética protestante de ese tiempo haber sido la fuerza que impulsó el desarrollo y el capitalismo, decía él. ¿Y por qué? Por la ética protestante. ¿Y qué incluía esa ética protestante? Tenían como valor el trabajo arduo. ¿Sí? El trabajo arduo. Ellos decían que a través de ese trabajo arduo ellos acreditaban su fe. Así es como usted demuestra su fe, fíjese, trabajando duro. Hoy en día estas naciones, ¿sabe dónde están? Arriba. Son potencias mundiales, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. En otras palabras, un cristiano debería ser esa fuerza laboral importante que impulse el desarrollo de una nación. Su trabajo acredita su fe, su testimonio de ser un trabajador arduo, puntual. Habla bien de Dios. ¿Será posible? ¿Usted qué piensa? ¿Será posible? ¿Qué piensa Dios? Lo dice su palabra. Colosenses 3, 24, 25. Colosenses 3, 24 y 25. Dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Sabe? De esos países que mencioné, el común denominador, ¿sabe cuál es? La puntualidad. Los gringos dicen, time is money. Lo bueno es que aquí tengo una profesora en inglés experta. Y su mejor alumno, por supuesto. Entonces, ojalá no me equivoque, después me van a corregir. Los ingleses dicen, respect my time. Respeta mi tiempo. Los alemanes dicen, no se mande, pues. Además, si se lo digo, ni me va a entender. ¿Para qué voy a gastar mi alemán con ustedes? No hay que darle pólvoras a los zanates, dice un dicho. Pero esto debiese ser la costumbre de todo creyente, ser puntual. En tu trabajo y trabajar ¿cómo? De buena gana. Pero hay muchos que van a trabajar y tienen una cara de parto ustedes. Esa es la cara que, una cara de pereza. Como que estuvieran enfermos ya. Peor si es lunes. Llegan a las 8:30 cuando tienen que entrar a las 8. ¿Sí? Se van a las 4 en punto, eso sí, ¿verdad? Peor aquellos que trabajan para el gobierno. Puntualitos. Pero se les olvida sumar los 30 minutos que llegaron tarde, más la hora y media que se tomaron de almuerzo, más todos los minutos que gastaron revisando sus redes. ¿Sí? Ladrones del tiempo. Pero aquí no hay ladrones del tiempo, ¿verdad que no? Y si los pues ya no lo van a hacer, ¿verdad? Van a ser puntuales. O sea que el otro domingo sí, preparémonos porque a las 7 esto ya va a estar abarrotado. Desde las 6 van a estar viniendo. Hay que venir temprano. Amén, dice. Solo un amén. Está bien. El rey Luis XVIII de Francia dijo, la puntualidad es la educación de los reyes. La puntualidad es la educación de los reyes. La pastora Evelyn nos habló la semana pasada sobre que todos fuimos llamados, hechos, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Para Él y reinaremos sobre la tierra. Ya lo explicó muy bien, no voy a entrar en detalles.
Pero yo te pregunto a ti, ¿tu educación es la de un rey? ¿Eres un rey? Amén. Si eres un rey, tienes que ser puntual. Porque si no, no. ¿Qué es lo contrario a un rey? Eso. Pero no lo voy a decir. Usted es un rey. Usted tiene la capacidad de cambiar. Usted puede ser puntual. Estas naciones lo lograron. No lo eran antes, pero después lo fueron. Usted también. El mismo que dijo que los hombres éramos animales de costumbres, Charles Dickens dijo, nunca hubiese podido hacer todo lo que he hecho sin los hábitos de puntualidad, orden y diligencia. ¿Y qué dice la Biblia? El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso estará subyugado. Proverbios 12:24. El diligente obra con prontitud, ¿sí? Con excelencia, con calidad. Es puntual. Usted es puntual. Dese un aplauso pues en esta mañana para que no se sienta tan mal. Ya veo que el tiempo sigue avanzando. Tic, 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 tic. Bueno, no me interrumpa. La corrupción, la costumbre de la corrupción. Es tan común que ya pareciera como que es parte del ADN del guatemalteco o de Latinoamérica. Criticamos a las autoridades, pero ellas al final son el reflejo del pueblo. Son nuestro reflejo. ¿Sí? Miren, es triste, pero desde los mandos más bajos hasta los más altos, desde la secretaria hasta el ministro, hasta el más alto, desafortunadamente están enfermos. Fueron arrastrados por la costumbre de la corrupción. Y la iglesia, que debiese ser ese agente de transformación, ese agente de cambio, los que deberíamos ser la sal y la luz de esta tierra, ni se ven, ni se sienten, porque la fuerza de la costumbre de la corrupción incluso está dentro de la iglesia de los creyentes, de los que dicen creer en Jesús. Miren, hay paradigmas en nuestra cultura tan, pero tan arraigados, esas formas de pensamiento, que realmente solo indican cuál va a ser nuestra forma de actuar, ¿sí? Son moldes de lo que nosotros hacemos ante ciertas circunstancias. Y muchas veces hemos escuchado este tipo de comentarios, todos en algún momento. Usted tiene algún amigo que ha dicho esto. El sistema nadie lo puede cambiar usted, ¿sí o no? Entonces usted no tiene amigos si no lo ha escuchado. En algún momento lo ha escuchado. Hay que seguir la corriente. Otros dicen, como todos lo hacen, la política es mala, dicen. Pero desafortunadamente estos paradigmas son ciertos. Porque aun cuando hay algunos que conocen la palabra de Dios, se dejan arrastrar por estos paradigmas. Es más, incluso los usan como excusa, como justificación para su mal proceder. ¿Sí? Ay, mire usted, es que como el sistema es malo, no se puede cambiar. Es mejor dejarse arrastrar por la corriente, porque si no, hasta en peligro se pone uno, ustedes. Excusas, su disfraz, pero realmente la fuerza, la costumbre de la corrupción está en ellos. Es más fuerte que su integridad. Dicen otros, como la política es mala, es el diablo, mejor no me meto en política. Sí, pues, entonces dejamos que los que no tienen temor de Dios sean los que gobiernen, sean los que administren los recursos. Y después usted está quejándose. Participe
Participen, jóvenes, ustedes que tienen el temor de Dios en sus corazones. Yo nunca voy a decir a usted que no participe en política, porque no es la política la mala, los que hacen la política. Otros dicen, es que si me meto en política, me voy a tener que ensuciar las manos usted. Y sí, se embarran las manos, los pies, la cabeza, todo de corrupción. Y pisotean el evangelio, porque para tristeza usan el nombre del Señor. ¿Sabe? La palabra corrupción viene del latín corruptio y significa destruir, alterar, corromper. Cuando usted es corrupto, usted está destruyendo el orden correcto de las cosas. Lo está corrompiendo. Y corromper también es un camino fácil. Porque no cuesta nada corromper, no cuesta nada destruir. Lo difícil es ir por el camino empinado, el camino de hacer lo correcto. En una ocasión recuerdo que yo fui a Guatemala a sacar una licencia que necesitamos para unos equipos de rayos X. Y fue una institución del gobierno, el Ministerio de Energía y Minas. Necesitaba una licencia de encargado de protección radiológica. Estando ahí, pues ahí todo es burocracia en Guatemala. Presenté los papeles y salí muy molesto porque no me dieron nada. Nada. Y cuando salí de ahí, me entró una llamada de un número que no conocía. Me pareció raro, dije, pues la voy a contestar. Y cuando la contesto, una voz suave me dice, doctor, fíjese que yo vi que a usted no lo atendieron como se merece. Que usted llegó por un documento y no se lo entregaron, pero yo estoy para ayudarlo. Entonces yo rápido identifiqué por dónde iba la cosa. Porque yo he ayudado a otros doctores. De Shela, me dice. Y también lo puede ayudar a usted. Porque yo lo único que quiero es ayudarlo, dice. Y va a ver que le vamos a entregar su documento lo más rápido posible. Era el mismo que me había dicho que no, quizás que me estaba llamando después. ¿Sí? Se lo comenté a mi esposa. Y le dije, Elba Raquel, fíjate que me pasó esta, ni loca vas a aceptar. Vamos a aceptar. Así será, pero yo no me voy a prestar a corrupción. Usted ya sabe cómo es la pastora. Pues nosotros nos vamos a ir y me dice, por el camino difícil, así nos cueste. Usted también tiene que tomar el camino difícil, aunque le toque remar contra la corriente, pero tenemos que hacerlo, por amor a Dios. No podemos prestarnos a alterar el orden correcto de las cosas. Isaías 33, del 15 al 16, habla precisamente de la conducta que deberíamos tener nosotros. Isaías 33. Los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer mal, estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. ¿Escuchó bien? Usted está destinado a vivir en las alturas. ¿Sí? No se rebaje tanto. No caiga tan bajo dejándose sobornar. Cuando Dios lo quiere tener aquí en alto y usted quiere estar aquí abajo. No se deje vencer por el mal. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que ya no me queda tiempo. Pero lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Tal vez le quería pedir a la hermana de la alabanza, tal vez alguien en el teclado que me pueda ayudar. Yo creo que es importante. Mi intención el día de hoy es que usted entienda que la costumbre puede tener una fuerza.
Una fuerza que lo puede usar para lo bueno, pero también para lo malo. Porque también hay hombres que han tenido buenas costumbres. Daniel fue un varón de buenas costumbres. 3 veces al día se levantaba a orar. Y aun cuando significaba para él un riesgo, un peligro de muerte, no le importaba, adoraba y adoraba con sus fuerzas. Sabía que había un decreto donde lo podían matar por hacer eso, pero no le importó. Hay buenas costumbres. Hay costumbres que bendicen su vida. Póngase de pie. Ninguna fuerza en este mundo es más poderosa que la presencia de Dios en su vida. Ninguna fuerza. Las malas costumbres no son